Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la SEC, la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. En esta ocasión vamos a tratar un tema que está absolutamente candente, que es el tema de la gestión del Brexit, que estamos a las puertas del mismo. Para ello ya lo tratamos en nuestra jornada regulatoria a primeros de año y ya quedamos que hacia finales de año volveríamos a hacer una nueva sesión, puesto que para estas alturas ya íbamos a tener más información sobre cuál era la situación y cómo había que realizar todas las gestiones para ello. Para ello contamos con dos personas que nos van a ayudar a hablar de todos los aspectos. Por un lado, para el aspecto regulatorio, propiamente dicho, contamos con Nicola Shaw, que ya es un asiduo colaborador en ponencias de la SEC. Y por otro lado, con Rafael Ortega, que es la primera vez que colabora con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de ambos y luego les daré paso directamente a ellos para que hagan cada uno su introducción. Cuando acaben las dos ponencias tendremos unos cuantos minutos, bastantes, de hacer coloquio, en el cual se trata de resolver todas aquellas dudas que tengáis, que supongo que serán muchas porque es un tema nuevo para todos y en el que pues, nos afecta directamente a la venta de nuestros productos, los registros, etcétera. Por lo tanto, vais a poder ir haciendo preguntas a medida que los ponentes vayan explicando la situación, pero las tenéis que hacer en el apartado que tenéis para contestar para hacer preguntas y que se hagan las respuestas. Todas las preguntas que ahí hagáis, cuando toque el momento de coloquio, las expondremos en voz alta y los ponentes irán respondiendo a vuestras dudas. Podéis hacer preguntas en cualquier momento, cuando están exponiendo ellos o durante el turno de preguntas y respuestas. En cualquier momento podéis poner vuestras preguntas en el apartado de preguntas y las iremos seleccionando y trasladándola a los ponentes que tenemos. Y entonces voy a presentaros brevemente, por un lado, en el caso de Nicola Shaw, bueno, pues no necesito presentarle mucho porque lo conozco ampliamente, ya que él, es de formación de farmacia, empezó su andadura en el sector cosmético en Cosmetics in Mind y allí trabajó en toda la parte de regulatorio internacional y todo el tema de aseguramiento de la calidad para las empresas. En el año 2016 decidió cambiar el tercio e irse a residir al Reino Unido y entonces allí pues ha estado también trabajando en diferentes empresas, siempre desde el aspecto regulatorio y colaborando también con Cosmetics in Mind. Y ahora, actualmente, ya desde hace algo más de un año, es el responsable de International Growth and Regulatory Service de la CTPA, que es la Asociación de Cosmetics and Toiletry del Reino Unido. Por lo tanto, es un verdadero experto en la situación que genera de regulatorio y todo lo del Brexit, y la verdad que ha entrado en esta asociación en un momento muy candente, puesto que el último año y pico me imagino que ha sido realmente de locos de prepararse para esto. Y por otro lado, contamos con el señor Rafael Ortega, que es consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres. Él pertenece al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a la parte del ICEX, de lo que conocemos como el ICEX, y es licenciado en Ciencias Químicas y pertenece también al Cuerpo de Inspectores del SOIBRE desde 1988. Es, como he dicho, consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres y anteriormente también ha sido director territorial de comercio en el ICEX en Murcia y director y jefe de laboratorio del Servicio de Inspección del SOIBRE en Alicante. Así que es una persona realmente conocedora de todo ello. Además es profesor de apoyos financieros y del MBA de internalización de la Escuela de Negocios del ICEX-CECO.
y en los últimos 20 años ha sido coordinador, secretario vocal en más de 10 comités técnicos de normalización del UNE en especias, calzado y envases. Ha faltado cosmética. También nos acompaña para el coloquio María Dolores Arráez, que es directora del Departamento de Bienes de Consumo en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres. Bien, aunque la presentación la va a hacer el señor Rafael Ortega, pues ella ha participado en ello, siendo la responsable de todo el tema de bienes de consumo, en el que están incluidos los cosméticos, y pues ella también va a ayudar a colaborar, a responder preguntas en el coloquio que tenemos después. María Dolores es analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial en Londres también y dirige este departamento que os he comentado, principalmente con los sectores de moda y hábitat, pero también con el sector de la cosmética incluido. Así que ya sin más, ya os he avisado del tema de que podéis hacer las preguntas en cualquier momento que se os ocurran. Por favor, no dejéis de preguntar porque de eso se trata, de tener un buen coloquio al final. Y ya sin más presentaciones, pues doy paso a Nicolas Shaw, que nos va a hacer la primera presentación sobre el estatus regulatorio de los cosméticos en el Brexit. Nicolas, cuando quieras. Hola a todos y muchas gracias, Ana, y evidentemente muchas gracias a la SEC por invitarme una vez más a participar en una de estas jornadas. Gracias al señor Ortega y a María Dolores y al resto del equipo del ICEX también por participar hoy también. Y sí que diré que disculpas porque la presentación, algunas de las diapositivas están en inglés, es por intentar mantener la veracidad del contenido, pero la presentación de hoy, por suerte, la podría dar en castellano, un castellano igual un poco roto, pero en castellano. Más que nada, seguimos adelante entonces. Y hoy vamos a cubrir dos partes. La primera, muy brevemente, dar una actualización de la situación política y después nos meteremos de lleno a los requisitos para comercializar productos y el marco regulatorio de UK en el futuro. Entonces, primeramente, la situación política actual. Evidentemente, esto viene con la advertencia de que cualquier cosa que diga en esta sección puede ser no actual dentro de unas horas o unos días, depende de cómo se mueva todo el tema de las negociaciones. Pero siempre es interesante poder preceder todo el tema del marco regulatorio con cómo estamos en las negociaciones y cómo se presenta el futuro de relación entre el Reino Unido y Europa. Pues evidentemente quedan 39 días hasta el 1 de enero de 2021. Ha pasado este año volando por múltiples circunstancias y nos encontramos ya en la recta final de los preparativos. Y por eso es que esta presentación es un poco más práctica y damos las pinceladas de lo que es importante y de lo que hay que tener en cuenta para prepararse para este 1 de enero. En cuanto a la cronología, esta es una diapositiva que ya dábamos a principios de año desde la CTPA para dar contexto a cómo se va a mover todo el tema de las negociaciones a lo largo de este año. Nos encontramos ya en noviembre, a finales de noviembre, y es aquí cuando se postulaba que el Acuerdo de Libre Comercio tendría que poder haber llegado a un compromiso por ambas partes para poder ratificarse tanto por la Unión Europea como por el Reino Unido. Nos encontramos a finales de noviembre sin un acuerdo de Tratado de Libre Comercio todavía y vemos que las fechas límites ya están al llegar. Entonces, por dar un poco de perspectiva de lo que son las negociaciones, el acuerdo de retirada, bajo el cual el Reino Unido se salió de la Unión Europea, daba un mandato a ambas partes para ponerse de acuerdo y negociar el acuerdo de libre comercio. Al principio de las negociaciones se programaron 9 rondas y estas 9 rondas terminaron a principios de octubre, tras lo cual hubo una reunión a nivel de la Unión Europea donde se trató este tema y igualmente a nivel del Reino Unido para ver un poco las perspectivas de las negociaciones. Y ambas partes acabaron con expresamente frases de frustración y resignación con respecto a la situación de las negociaciones. No hubo un acuerdo, como ya todos sabemos, y gran parte de esto es debido a temas clave como compromisos en tema de la pesca y las zonas pesqueras, los subsidios
y lo que se llama el level playing field, que es en cuanto a los estándares y compromisos sociales y medioambientales. Tras todo esto, ambas partes reforzaron la idea de que querían seguir con las negociaciones. Durante el mes de noviembre, ambas partes han seguido una reunión continua. En vez de una ronda, ha sido una reunión continua de negociación que al principio era un poco más abierta y nos encontrábamos con noticias que indicaban que había un compromiso por parte de ambas partes en algunas de estas zonas. Sin embargo, pronto decidieron cerrar todo tipo de comunicación externa para asegurarse de que las negociaciones podían seguir adelante sin ningún tipo de presión mediática, ningún tipo de presión por parte del público y de distintos gobiernos. Entonces nos encontramos todavía en esta parte de que sabemos que se siguen las negociaciones adelante, pero no tenemos claro cuál ha sido el resultado hasta este momento. Y esta incertidumbre, sin embargo, va en contra de la certidumbre que en verdad tenemos de que el marco regulatorio en UK ya está establecido y se ha establecido a través de unos instrumentos estatutarios y que esto ya forman la base de los requisitos para los productos y las empresas a partir del fin del periodo de transición, a partir del 1 de enero. Entonces, brevemente, esto es simplemente el escenario o los dos escenarios posibles en este momento sobre la posibilidad de tener un tratado de libre comercio o no tener un tratado de libre comercio. Y vemos que las rutas son diferentes, pero acaban en un punto en común, que es que la legislación en UK entra en vigor el 1 de enero de 2021. Y esto puede ser con aspectos a considerar por parte del Tratado de Libre Comercio, puede ser sin estos aspectos, pero lo que es el marco regulatorio ya está establecido. Y vemos aquí, en este cuadro, un poco las diferencias entre lo que supondría tener un tratado de libre comercio o no tenerlo. Y si no lo tenemos, entonces estaremos comerciando bajo las reglas del WTO, de la Organización Mundial de Comercio. Y vemos que hay cosas en las que se difieren y cosas que se irán igual. El marco regulatorio de UK-EU va a seguir siendo establecido y va a seguir siendo claro para ambas partes. Sin embargo, podemos ver que en la zona de cooperación entre las autoridades puede haber cooperación bajo el Tratado de Libre Comercio o no cooperación bajo las reglas de comercio internacional o, por ejemplo, los aranceles. Y creo que el señor Ortega va a hablar un poco más en cuanto a eso en su presentación después. Entonces, vamos a quitar un poco la incertidumbre y decir en qué hay certeza. Pues sabemos que la legislación europea va a seguir siendo de aplicación sin cambios a partir del 1 de enero de 2021, como es de esperar. En cuanto a UK, la legislación de UK va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021 y ya está publicada y ya se ha incluso publicado una guía por parte de los regulatorios de la Agencia Regulatoria Británica sobre los requisitos. Y también sabemos que el acuerdo del norte de Irlanda va a entrar en vigor tal y como se ha establecido en el acuerdo de retirada de UK de EU. Y eso entrará en vigor el 1 de enero de 2021 también. Entonces, pasamos un poco de todo el contexto político y todas las negociaciones y nos centramos ya directamente en qué van a ser los requisitos para poder introducir productos cosméticos en el mercado en el Reino Unido y en Europa. Entonces, primero, es importante tener en cuenta que para todos los bienes que ya se encuentran en el mercado y que ya se encuentran en circulación, el acuerdo de retirada en el artículo 41 establece que esos bienes podrán seguir en circulación y podrán seguir siendo accesibles por parte del consumidor siempre y cuando se hayan puesto en el mercado antes del fin del periodo de transición, es decir, antes del 1 de enero de 2021. Es posible, entonces, que se exija pruebas de cuándo se han puesto en el mercado esos productos por parte de las autoridades para poder garantizar que, de acuerdo al artículo, se podrán acoger a este derecho. En cuanto a qué constituye la puesta en el mercado o la introducción en el mercado de los bienes, las autoridades británicas han establecido que van a seguir todavía
guía por parte de la Unión Europea, y la Unión Europea también se ha ratificado en este sentido que no va a cambiar su posición en cuanto a qué constituye la puesta en el mercado. Y sabemos que las autoridades de cada país tienen una interpretación un poco diferente. Hay algunos que requieren un cambio de manos, hay algunos que requieren un fin de producción, pero la interpretación seguirá siendo la misma, y los bienes que están introducidos antes del 31 de diciembre o antes del 1 de enero podrán seguir en circulación sin ninguna restricción adicional. Sin embargo, a partir de el 1 de enero, entonces es cuando tenemos que empezar a examinar un poco los cambios sobre los marcos regulatorios y tener en cuenta las adaptaciones que hay que hacer para poder comercializar los productos. En este primer momento nos centraremos en los bienes que salen desde el Reino Unido y que van al mercado europeo, en este caso al mercado español, por ejemplo. Entonces, es importante saber que el cumplimiento de la legislación vigente será esperada a partir del 1 de enero. No habrá ningún tipo de concesiones para los bienes que entren al mercado a partir del 1 de enero. Es decir, un bien que va etiquetado de una forma legal a 31 de diciembre y que puede ser introducido a 31 de diciembre y poder continuar siendo disponible en el mercado, a partir del 1 de enero la legislación vigente será de aplicación y, por tanto, tendrán que cambiarse los requisitos para adaptarse a los requisitos europeos. Hay que también tener en consideración la selección de la persona responsable con respecto al producto cosmético. Es decir, si es un producto que antes estaba comercializado con una persona responsable en el Reino Unido, a partir del 1 de enero esto no será posible y tendrá que designarse una persona responsable dentro del territorio de la Unión Europea. También se tendrán que tener en cuenta, por ejemplo, las cualificaciones del evaluador de la seguridad, puesto que si el evaluador de la seguridad para un producto originario británico es un evaluador británico, las cualificaciones pueden ser no reconocidas en el país de destino donde la persona responsable esté basado. También determina la elección de la persona responsable y en qué país, determina el idioma en el que el PIF se tiene que hacer disponible a las autoridades, puesto que no todos aceptarán el idioma inglés para poder presentar la documentación legal. Y después también es importante tener en cuenta que si el producto va desde el Reino Unido hasta Europa, cuáles son los importadores o cuáles son los nuevos importadores que antes igual eran distribuidores y cuáles son las nuevas responsabilidades de estas personas o de estas empresas con respecto al producto. Después nos movemos al Tratado de Irlanda del Norte. Y esto, aunque es un tema complejo, vamos a intentar desgranarlo un poquito, también teniendo en cuenta que no tenemos demasiado tiempo, pero básicamente el cuadro presenta un resumen de cómo se establece el cumplimiento de la legislación y qué legislación es vigente en cada territorio. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que en el Reino Unido hay dos tipos de terminología que son de aplicación. Entonces, tenemos el Reino Unido, UK, que incluye Irlanda del Norte, Gales, Escocia, Inglaterra, y después tenemos Gran Bretaña, que es simplemente Escocia, Gales y Inglaterra, sin Irlanda del Norte. Con esta diferenciación podemos establecer un poco mejor cuál es el marco regulatorio de aplicación para cada territorio. Entonces, en Irlanda del Norte, única y exclusivamente, será de aplicación el marco regulatorio europeo. Entonces, los productos comercializados en Irlanda del Norte tendrán que cumplir con el Reglamento Europeo sobre productos cosméticos y también con EU-REACH. En cuanto a Irlanda del Norte y la República de Irlanda, o sea, Irlanda propiamente dicha, entonces tenemos que en toda esa isla, por así decirlo, será de aplicación el Reglamento Europeo. Evidentemente, Irlanda seguirá siendo un país de la Unión Europea donde el Reglamento Europeo será de aplicación. Si comercializas un producto simplemente en Gran Bretaña, donde incluye Escocia, Inglaterra y Gales, entonces tendrás que cumplir con el reglamento inglés, con el reglamento de UK, pues con el UK Cosmetics Regulation y con UK REACH. Sin embargo, si decides comercializar tu producto en el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entonces aquí es cuando nos encontramos con la situación de que tienes que cumplir con ambos
marcos regulatorios, con la legislación de EU y con la legislación de UK. Entonces, esto ayuda un poco a entender dónde se posiciona cada territorio en cuanto a la legislación y el marco vigente. Y es importante saber que si vas a distribuir en Irlanda del Norte, entonces tendrás que cumplir con la legislación británica, con la legislación europea en ese caso. Teniendo en cuenta la supervisión y el control de productos, el control sobre los productos y sobre el mercado será por parte de las autoridades británicas en Irlanda del Norte. Sin embargo, habrá una supervisión por parte de las autoridades de la Unión Europea sobre las actividades de la agencia inglesa sobre lo que están haciendo con los productos en el mercado. Entonces, habrá este tipo de relación y todo esto se encuentra en el Acuerdo de Irlanda del Norte, que está dentro del acuerdo de retirada de la Unión Europea. Y pasamos al marco regulatorio para los productos propiamente dichos. Viene dado, como ya habíamos dicho en el pasado, por el Product Safety Metrology Statutory Instrument, que es el instrumento estatutario en el que se ha traspasado toda la legislación europea con respecto a productos y bienes hacia la legislación británica. Y dentro del Schedule 34, que sería como uno de los anexos, es donde están incluidas todas las provisiones para el marco regulatorio con respecto a los productos cosméticos. Y lo que vemos es que está basado puramente en ley europea retenida y todas las adaptaciones que se han hecho a partir de la legislación europea hacia la legislación británica ha sido mayoritariamente para poder adaptar a lo que es el marco británico y las instituciones británicas y a la forma de legislar que tienen en el Reino Unido. La última enmienda a este texto legal fue introducida a mediados de octubre y simplemente trataba de coordinar un poco mejor las fechas de entrada en vigor, porque la publicación anterior hacía referencia a todavía principios de año, cuando se pensaba que iba a haber un hard Brexit sin acuerdo y, sin embargo, como no ha sido así, se han tenido que actualizar todas las fechas límite y podemos confirmar que no hay ningún tipo de modificación sobre lo que era el marco regulatorio que ya estaba establecido. Entonces, ¿qué nos encontramos desde el punto de vista del marco regulatorio? Vemos que los requisitos que se han establecido van a ser los mismos y que no hay ningún tipo de cambio en los aspectos importantes de la regulación. El artículo 4 y el artículo 5 de la legislación cosmética británica establece la necesidad de designar a una persona responsable dentro del Reino Unido y recordamos que el Reino Unido incluye Irlanda del Norte, con lo cual puedes tener una persona responsable basada en Irlanda del Norte y a todo esto he de decir que la Unión Europea también dice que reconocerá a personas responsables basadas en Irlanda del Norte, con lo cual una persona responsable basada en Irlanda del Norte podrá tener reconocimiento por parte de la Unión Europea y por parte del Reino Unido también. Es importante también considerar que todas las empresas británicas que estén importando productos de la Unión Europea o que estaban distribuyendo productos hasta ahora se convertirán en importadores y que los importadores de productos por parte de empresas británicas desde la Unión Europea hacia el mercado interno van a ser personas responsables de facto también de los productos cosméticos importados. Sin embargo, se establece también el sistema de mandatos que veremos en breve. Es importante establecer que la obligación de tener una persona responsable de productos cosméticos en el Reino Unido es una obligación de día 1. Es decir, a partir del 1 de enero de 2021 ya será necesario tener la persona responsable designada para los productos en UK y no habrá ningún tipo de adaptación o periodo de adaptación para este requisito. Entonces, vemos aquí un poco ejemplificado el cambio de responsabilidades por parte de los integrantes de la cadena de suministro. Entonces, hemos tenido en cuenta el mercado antes y después de Brexit. Entonces, una persona responsable en EU podía antes legalmente distribuir sus productos en empresas
británicas, tanto distribuidores como salones o tiendas, sin necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento o paso más. Sin embargo, después del Brexit vemos que esta misma persona responsable en la Unión Europea tendrá que, sin embargo, tener en cuenta que tendrá que tener una persona responsable en UK. Y esta puede ser la misma empresa que antes distribuía o que antes comercializaba los productos, o puede ser una persona diferente o una empresa diferente que ha sido designada. Es importante aquí hacer la aclaración entre lo que es un acuerdo comercial y lo que es un mandato de responsabilidad. Entonces, la persona responsable en EU o la marca en EU puede, mediante un acuerdo comercial, establecer una persona responsable en UK. Y esto es un acuerdo puramente comercial. Entonces, una persona responsable en UK entonces puede establecer un sistema de mandatos para ser la única persona responsable para ese producto como viene establecido. Entonces, vemos que el distribuidor, en este caso, tendría que hacer un mandato hacia la persona responsable para poder traspasar estas responsabilidades como importador. Después pasamos al otro tema importante y del que siempre tenemos muchísimas preguntas, que es la notificación de productos en el mercado. Entonces, hasta hace relativamente poco no teníamos una plataforma, no teníamos el nombre de la plataforma, pero ahora sí. Y la abreviación, las siglas, es SCPN. Y simplemente significa Submit Cosmetic Product Notification, porque no tienen mucha imaginación cuando viene a hacer la nomenclatura de las plataformas que utilizan. El requisito de notificar sigue vigente en la legislación británica, pero sí que es verdad que para este sí que hay un periodo de adaptación para las empresas para permitir las empresas británicas notificar a sus productos dentro de un periodo. El portal, importante, es que estará disponible a partir del 1 de enero de 2021, no estará disponible antes, lamentablemente, a pesar de que mucha gente ha insistido que sería de gran utilidad. El Gobierno se ha mantenido firme desde la perspectiva legal, diciendo que hasta el 31 de diciembre de 2020 la ley europea sigue siendo de aplicación y, por tanto, tener un sistema adicional o un sistema complementario sería redundante y no iría en contra de la legislación, y a partir del 1 de enero, que es cuando la legislación británica entra en vigor, entonces es cuando se establece la necesidad legal de poder abrir la plataforma. Entonces, estará abierto desde el 1 de enero. Y lo que sí que hay que decir es que a partir del 1 de enero, entonces hay 90 días para poder notificar tus productos en UK. Y esto aplica solo a los productos que ya se encuentran en el mercado británico. Si es un producto que se está lanzando de nuevo o lanzando por primera vez en el mercado británico a partir del 1 de enero, entonces tendrá que hacer notificación desde el punto de vista de un producto nuevo, es decir, desde el momento en el que vas a introducir el producto en el mercado. Desde nuestro punto de vista, la CTPA ha tenido ocasión de participar en el desarrollo de la plataforma y la verdad es que funciona bien. Nos han dado confianza de que podrá soportar la gran capacidad necesaria para todos los productos que están notificados a partir del día 1 de enero. Y hay una forma rápida de poder transferir los productos del CPNP a el portal británico, al SCPN, que es a través del descargable zip o XML del CPNP, que después se podrá subir en el SCPN para facilitar todo el proceso. Entonces pasas de tener que hacer todo el proceso de notificación completa a simplemente tener que hacer 2 o 3 pasos para cada producto, que es una gran ventaja, la verdad. Pasamos después a los requisitos de etiquetado, entonces. Y hay que decir que el artículo 19 de etiquetado de la regulación cosmética es idéntica a el etiquetado de la Unión Europea. No hay cambios en cuanto al nivel de los requisitos. Lo único que sí que hay que tener en cuenta es que el cambio viene a nivel de el marcado de la persona responsable y el marcado del país de origen. Evidentemente, para un producto puesto en el mercado en el Reino Unido, tendrá que ir con la designación de la persona responsable del Reino Unido.
y además tendrá que ir marcado con el país de origen del producto. Evidentemente, si es un producto que está designado actualmente para simplemente el mercado interno de la Unión Europea, no tienes que indicar el país de origen. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea, se tendrá que marcar el país de origen en el producto y es importante saber también que Made in EU o hecho en la Unión Europea no será suficiente. Se tendrá que indicar el país donde ha sido fabricado concretamente. Las buenas noticias con respecto a esto es que, aunque es necesario tener la persona responsable designada a 1 de enero de 2021, la actualización del etiquetado con respecto a nombre y dirección de la persona responsable y la designación del país de origen, hay un periodo de 2 años para poder adaptarse. Con lo cual, los productos puestos en el mercado a partir del 1 de enero tendrán 2 años para poder adaptarse a los nuevos requisitos. Y después hay áreas en las que la industria continúa trabajando y donde todavía no hay tanta claridad o no está todavía definido el marco en el que se va a actuar. Y desde la CTPA hemos estado trabajando con el gobierno en todos estos aspectos que van a determinar el futuro de la regulación cosmética. Parte de eso ha sido todo el trabajo que hemos hecho alrededor de la notificación, del portal de notificación, pero también estamos trabajando y colaborando con el gobierno británico en el desarrollo de grupos de evaluación de la seguridad de ingredientes, equivalente al SFPS, y, evidentemente, todo el proceso de cosmetovigilancia también. Y estamos colaborando también estrechamente con el gobierno en cuanto a materias de comercio, teniendo en cuenta que se va a establecer una relación comercial de terceros países entre la Unión Europea y el Reino Unido. Es importante para la industria poder dar su opinión sobre estos aspectos. Y a modo de resumen, esta diapositiva que os quedará para vosotros, donde se establecen simplemente las claves que hemos dado hoy sobre qué tenemos que tener en cuenta para poder seguir comercializando productos en el Reino Unido. Y ya hemos tratado el tema del personal responsable, del etiquetado, de la notificación, el PIF, el asesor de la seguridad y también sobre los cambios de roles y responsabilidades de distribuidores e importadores. Y como último comentario sobre este tema, mientras pasaremos a otras pinceladas, simplemente recordar que habrá será imposible evitar la duplicación de los requisitos regulatorios. Hay que entender que sí, hasta ahora hemos disfrutado de un mercado interno de la Unión Europea y, sin embargo, ahora pasamos a ser países independientes y la relación será como tal. E igual que cuando exportas productos a Estados Unidos, a Middle East o a cualquier otro país, tienes que considerar el marco regulatorio de este país. Simplemente pasará lo mismo con el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Lo bueno y la ventaja que tenemos es que partimos de una base común, con lo cual los requisitos serán mucho más fáciles de asumir y el mercado será mucho más próximo, entonces mucho más fácil también. Y pasamos a dar pinceladas sobre otros aspectos que serán importantes para la industria y que no son directamente relacionados con el marco regulatorio de productos cosméticos, pero que tendrán efectos sobre los productos comercializados en el Reino Unido. Y el primero que queremos cubrir hoy es uno que es bastante notable e importante y un cambio de dirección que incluso nos ha sorprendido a nosotros desde la CTPA, que es el mercado de aerosoles. Entonces, ahora mismo en la Unión Europea los aerosoles cosméticos tienen que ir marcados con la Epsilon reversa y esto indica a través de una autocertificación que cumples con el texto legal para los productos envasados en envases presurizados. En cuanto a comercializar cosméticos en el Reino Unido, lo que se ha hecho es reemplazar este Epsilon reversa por el UKCA Mark, que es una marca de conformidad. Entonces, no hay cambio en el proceso de autocertificación, simplemente hay cambio en el logo que hay que poner en el producto, en el aerosol, para poder comercializarlo. Y la única diferencia en esto es que el UKCA es el equivalente a la marca CE
en Europa y que antes los productos cosméticos estaban exentos, pues ahora en el Reino Unido vendrán dentro del umbral del UKCA. Para esto, los productos tendrán un año para adaptar el etiquetado para poder incluir el UKCA mark en el envase y a partir de ahí todos los productos puestos en el mercado tendrán que ser legales. Y para cubrir brevemente, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos hoy, en cuanto a REACH, saber que es otro de los sistemas que se ha duplicado en el Reino Unido. Habrá un UK REACH que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Pasaré muy brevemente por estas diapositivas, pero os quedan para vuestra información. Y hay que decir que es verdad que este es uno de los marcos que sí que puede ser afectado por el Tratado de Libre Comercio de una forma positiva. Si hay un acuerdo de libre comercio, se podrá establecer una colaboración entre la ECA y las autoridades británicas sobre el intercambio de información que podría facilitar mucho el proceso. Brevemente decir que el marco regulatorio se basa en el instrumento estatutario sobre UK REACH, que ya ha pasado por 4 enmiendas. Es los mismos principios, los mismos requisitos y no es de aplicación a productos cosméticos en su forma final, pero sí a las mezclas y los ingredientes de productos cosméticos. La agencia regulatoria que va a reemplazar a la ECA en Reino Unido es el HSE y entrará en vigor, como hemos dicho, el 1 de enero de 2021. Se establecen los mismos requisitos para sustancias nuevas, se deberá registrar, hay los mismos requisitos de comunicación a través de la cadena de suministro, los usuarios intermedios tienen sus mismas obligaciones y hay un mismo proceso de evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. Sin embargo, para las medidas transitorias, para los productos que ya están registrados en EU REACH, sí que hay unas medidas facilitantes para el traspaso de esta información. Los registrantes bajo UK REACH tienen 120 días para hacer una notificación a UK REACH, al HSE, y después tendrán 2, 4 y 6 años para completar los registros. Mientras que los usuarios intermedios que pasarán a ser importadores tienen 300 días para hacer un doing, que simplemente es como una simplificación del registro, para poder después considerar si tienen que hacer un registro final o no en esos 2, 4 o 6 años. Y os dejamos aquí también como diapositiva simplemente un mapa de decisión que os podrá servir para determinar si tenéis responsabilidades bajo UK REACH o no. Y ya, terminando, un checklist de lo que hay que tener en cuenta es simplemente matizar que el cumplimiento de la legislación británica tendrá que ser para los productos puestos en el mercado británico, cumplimiento de la legislación europea para los productos en la Unión Europea y temas aduaneros que cubrirá el señor Ortega ahora a continuación y el cambio de los roles y responsabilidades que va a ser muy importante. En cuanto también al e-commerce, que si pones un producto en el mercado en el Reino Unido a través de plataformas online, también tendrás que cumplir con el marco legal y también para la Unión Europea si lo opuesto es verdad. Y ya finalmente decir que hay cantidad de recursos y guías disponibles en la página web de la CTPA que están disponibles para todos. Y con esto doy paso al señor Ortega. Muchas gracias a todos. Hola. Estamos están escuchando. Hola, ¿se nos escucha? Perfecto, perfecto. Venga, pues vamos allá con la presentación. Bueno, ante todo, agradecer a la asociación y a Nicolás por la colaboración en esta jornada. Y nosotros lo que vamos a contar es un poco la visión que tenemos desde la Oficina Comercial de Londres del impacto que pueda tener el Brexit en las relaciones comerciales entre las empresas españolas y el Reino Unido. Entonces, es un poco el esquema de la presentación nuestra
Y vamos a empezar a hablar un poco empezaremos explicando las variaciones en el tipo de cambio entre la libra y el euro, que nos ayuda a entender un poco cómo se están comportando los distintos subsectores del sector cosmético en los últimos 5 años. Luego hablaremos un poquito del mercado británico para los productos cosméticos, cuáles son las tendencias, las oportunidades, qué es lo que está funcionando, qué posición relativa ocupa España en el paquete, en el gran pastel del mercado cosmético en Reino Unido. Luego contaremos la posibilidad entre un escenario del acuerdo de libre comercio y un escenario en el que no lo hubiera, qué cambios hay. Y luego pasaremos a hablar de un poco de recomendaciones generales para las empresas que quieren estar en el mercado o mantener su presencia en el mercado. Y repasaremos un poco las acciones clave para el sector cosmético que ha explicado antes Nicolás. Y hablaremos un poquito también de una pequeña mención al reglamento británico, al tema de Irlanda del Norte y 2 temas que no ha tratado Nicolás, pero que creo que pueden ser interesantes, como es cómo aplica la implicación que tienen los productos cosméticos que lleven ingredientes sujetos a combinación CITES y el tratamiento fiscal que se da en las aduanas británicas al alcohol desnaturalizado. Y empezamos con este gráfico, en el que hemos hecho un barrido de los últimos 5 años, desde antes del referéndum del Brexit y la situación de la semana pasada, y vemos cómo ha ido variando la relación entre la libra y el euro mes a mes, ¿no? Entonces vemos aquí un punto de inflexión importante que fue el referéndum del Brexit, que hizo que provocó una importante bajada del valor de la libra respecto del euro. Y luego vemos que, bueno, ha habido varios altibajos, más o menos ha estado mantenido en 2017-2018. El verano pasado volvió a bajar, se recuperó y la crisis del COVID-19 ha provocado una nueva bajada. Vamos a ver ahora cómo afecta todo eso a los distintos sectores que componen el sector cosmético español. Entonces, en primer lugar, tenemos 2 gráficos. Les cuento un poco cómo hemos organizado esta presentación, ¿no? Verán en el gráfico de la izquierda que vamos a explicar el tema de los agentes esenciales. En rojo tenemos las variaciones anuales y en azul tenemos la media móvil de los últimos 5 años. Quizás se ve mejor analizando la media móvil el comportamiento que tiene la exportación española al Reino Unido. Entonces podemos ver que en los agentes esenciales hubo una bajada importante en 2016 con el referéndum del Brexit y en marzo de este año, con el comienzo de la crisis del COVID, volvió a bajar también. Y luego se recuperó en verano y ahora parece que están los valores bastante razonables. Las mezclas de sustancias odoríferas pues se vieron afectadas también por el referéndum, pero en la crisis del COVID lo que ha hecho ha sido incluso incrementar las ventas. Todos estos son datos de exportaciones españolas a Reino Unido. Si cogemos otros 2 subsectores como son los perfumes, vemos que sobre todo en la crisis del COVID, que ha habido una bajada en las ventas o en las compras de perfumes y aguas de tocador españoles. Y en cuanto a preparaciones de belleza y maquillaje, lo mismo. Hubo una bajada importante en primavera y luego se fue recuperando a partir del verano. Probablemente todo esto es consecuencia del confinamiento y de que nos hemos arreglado un poquito menos para salir a la calle porque hemos salido a la calle bastante menos. Si cogemos las preparaciones capilares, pues bueno, vemos que también ha habido una bajada importante con la crisis del COVID y los temas de los productos de higiene bucal más o menos se han mantenido. Y tampoco se vieron muy afectados por el referéndum del Brexit. Y ya por último, las preparaciones para el afeitado, pues bueno, se han mantenido estables con la crisis de COVID, pero con el referéndum de Brexit sí que les afectó bastante. Aquí tienen un cuadro con los valores para que lo puedan ver más despacio, capítulo por capítulo, y bueno, pues ahí pueden ver las variaciones en todo el periodo y las variaciones del último año. Y la cuota que representan
las exportaciones de cada uno de esos productos sobre todas las exportaciones españolas. Vemos que lo que exportamos principalmente son perfumes, aguas de tocador y preparaciones de belleza y maquillaje, que han sufrido importantes recortes en el último año. Sin embargo, hemos crecido en un 60% en mezcla de sustancias odoríferas y un 16% de preparaciones para afeitado, pero que representa muy poco, apenas el 11% y el 5%. Y para explicaros un poco cómo está compuesto el mercado británico, les diremos que podemos decirles que es un mercado que tiene, que mueve más de 9.000 millones de libras el año pasado, y del cual las importaciones supusieron cerca de 6.000. Entonces, y además crecen año a año. En el año 2019 crecieron sobre 2018 un 1,6%. El Reino Unido es el tercer mercado para los productos cosméticos de toda Europa y nosotros somos el octavo proveedor del Reino Unido, con una cuota de mercado cercana al 5%. Principalmente lo que estamos exportando son preparaciones. O sea, el Reino Unido lo que importa del resto del mundo principalmente son preparaciones de belleza, por un importe de unos 2.000 millones de euros. Y la crisis del COVID, como hemos visto antes en los gráficos anteriores, ha producido un incremento en las ventas de productos de higiene y bienestar y un descenso importante en las ventas de maquillaje. El comportamiento de las exportaciones españolas ha sido similar al del resto de las exportaciones de países de competidores del nuestro, ¿no? Como puede ser Francia, Alemania o Estados Unidos. Esta crisis lo que ha supuesto también es un empuje importantísimo al comercio online, siendo este un país donde el e-commerce está establecido como uno de los principales canales de venta. O sea, no es que se crease de nuevo una tendencia de comercio online, sino que lo que hizo fue consolidar una importantísima tendencia que tiene este mercado. Luego, para ver el mercado, cómo se accede al mercado y dónde se venden productos cosméticos, podemos ver que está enormemente fragmentado. Tenemos desde la venta en tiendas especializadas, de grandes almacenes, en farmacias, plataformas online, en los propios salones de belleza, en fin, en clínicas, en fin, hay muchísimos sitios donde se venden productos cosméticos. Y el exportador español tiene que decidir cuál es el canal que más le interesa. La venta online ha crecido un 12% el último año, lo que les decía de que es un canal importantísimo, y tenemos el portal de Amazon, que es un portal de referencia para cualquier producto en venta online, pero luego tenemos portales específicos para productos cosméticos como los dos que les apuntamos en esta diapositiva. Los productos españoles, ¿dónde se venden? Principalmente en salones de belleza y en tiendas de cosmética avanzada. Entonces, ese son el nicho preferente para nuestros productos. ¿Cuáles son las tendencias que tienen que aprovechar las empresas españolas? Bueno, pues diferenciarse, yendo no a competir a la venta en un Waitrose o en un Tesco, donde va a ser imposible, sino buscar tiendas especializadas donde puedan valorar la calidad de los productos españoles. Seguiremos, por supuesto, teniendo que apostar por el comercio electrónico, bien a través de plataformas multimarca, como les hemos dicho antes, de distintos marketplaces, como con tiendas de venta online propias de cada marca. Otra tendencia es la personalización del producto. Tenemos el SkinTech, que hace el análisis de la piel de los consumidores y se preparan unos cosméticos a medida. La sostenibilidad, por supuesto, importantísima en este mercado, tanto en los ingredientes que sean naturales, que no sean respetuosos con el ambiente, que no se haya utilizado en la medida posible experimentos con animales, y luego los temas de envasado. Aquí es frecuente encontrar recambios para botes de cremas, para geles de ducha, que en fin, son todos elementos muy valorados en este mercado. Los ingredientes orgánicos cada vez más importantes respecto a los artificiales, y los extractos vegetales también tienen los productos con extractos vegetales también son importantes y destacados.
Y después de este repaso por el mercado, vamos a meternos ya en temas aduaneros, que es un poco lo que queremos trabajar en este webinario. Aquí les hemos puesto 5 variables en los 2 escenarios, porque nos estamos encontrando que las empresas muchas veces creen que si se firma finalmente un acuerdo de libre comercio, pues que va a seguir todo igual, y la verdad es que no va a seguir nada igual. Va a haber unos cambios que, independientemente de que haya un acuerdo de libre comercio o no lo haya, pues van a afectar a partir del día 1 al comercio entre los dos bloques. Empezamos por el control aduanero. Si hay acuerdo o no hay acuerdo, va a haber control aduanero. Exactamente el mismo. Va a haber que hacer despachos de aduana, de exportación y de importación, tanto en un sentido como en el otro. Al mismo tiempo, control no aduanero va también a verlo. Van a exigirse los certificados sanitarios que procedan, las certificaciones, los registros necesarios, pues como por ejemplo el REACH, las certificaciones CITES que fueran necesarias cuando el producto lo llegue. Y como eso, pues infinidad de licencias, permisos que serán necesarios a partir de ahí. Sí que puede cambiar el tema de las aranceles y las reglas de origen. Si hay un acuerdo de libre comercio, puede ser que los aranceles que sea un acuerdo sin aranceles ni cuotas y por lo tanto pasen todos a ser cero, o que haya un acuerdo preferente para determinados productos. La legislación va a cambiar. Ya no estaremos sujetos con la misma legislación comunitaria. El Reino Unido va a trasladar toda su legislación, va a incorporar la legislación comunitaria como la legislación propia a partir del 1 de enero, porque es absolutamente incapaz de desarrollar una normativa propia en tan pequeño plazo. Pero, indudablemente, la tendencia, como es normal, va a ser a que vayan haciendo leyes a su medida, con lo cual va a haber divergencia. Si hay un acuerdo de libre comercio, puede ser que esa divergencia se minimice. En caso contrario, la divergencia pues, puede ser importante. Y luego, por último, el mecanismo de solución de conflictos. Si tenemos un acuerdo de libre comercio, estableceremos un sistema bilateral para resolver estos conflictos comerciales. En caso de no haberlo, tendremos que ir ya a las reglas de relación de comercio, que siempre serán más incómodas a la hora de resolver un litigio, que es de lo que se trata. Aquí les hemos puesto una tabla con los aranceles en caso de que no haya acuerdo. Es verdad que los cosméticos no es un sector especialmente afectado por aranceles muy altos, pero sí que lo hay en algunos capítulos, sí que lo hay, como pueden ser el tema de los desodorantes, las aves perfumadas y demás. En cualquier caso, lo que hemos hecho, la Comisión Europea ha adaptado, la Comisión tenía un portal para conocer los aranceles de las exportaciones a cualquier país del mundo que se llamaba Market Access Database. Lo han reformulado entero y lo han convertido en Access to Markets, que es el enlace que les pongo aquí. Y han hecho una simulación para el Reino Unido en caso de que no hubiera acuerdo, para que ustedes puedan calcular los aranceles, metiendo el código arancelario, la posición TARIC, con país de origen España y destino Reino Unido a partir de enero de 2021, pueden hacer una simulación de los aranceles que se aplicarían a su producto. Simulación de aranceles y simulación de licencias, tramitaciones, permisos y documentos que van a necesitar. Es un portal muy interesante. Yo les recomiendo que se tienen que consultar aranceles. Aprovechen para leer toda la información que se les facilita porque les puede ayudar bastante. Y como van a tener luego las presentaciones, pueden pinchar en los enlaces. Luego una serie de recomendaciones generales para las empresas, que no solamente para el sector cosmético. Luego repasaremos algunas del sector cosmético, pero en primer lugar deberían de familiarizarse con todo lo que supone las normas aduaneras y paraduaneras, es decir, qué son declaraciones sumarias de entrada, de salida, qué documentos de transporte, documentos de embarque, todo ese tipo de cosas porque son trámites que van a tener que empezar a hacer a partir de ahora. Si ustedes han estado exportando al mercado comunitario, pues muchos de estos trámites no los conocen. Si han exportado quizás a Noruega, a Suiza
o a Estados Unidos o Canadá, pues estarán más familiarizados. Pero sí que es interesante que vayan conociendo todos estos trámites con su agente de aduanas porque van a ser una realidad dentro de 39 días, como ha dicho Nicolás. Luego tienen que ver también si va a ser necesario solicitar alguna licencia, una certificación o una homologación antes de una exportación para tenerlo todo preparado y que no tenga luego una paralización en frontera, porque ya las fronteras van a estar muy cargadas a partir de principios de enero, entonces es mejor llevar todo, están preparados para tener todo esto resuelto antemano. Luego, los registros de propiedad intelectual, industrial y de marca están recogidos en el marco de los reglamentos comunitarios. El Reino Unido sale de todo ese acervo legislativo, con lo cual tienen también que ver si es necesario que protejan su marca comercial o sus patentes en este mercado. Y, por supuesto, todo esto va a suponer costes. Va a suponer costes de logístico, costes de representantes aduaneros. Pues bueno, tienen que integrar en los costes de su empresa todos estos nuevos importes para que luego no les descuadre su cuenta de resultados, ¿no? Está claro que los precios, por ejemplo, de los productos y de aranceles van a subir. Tendrán que ver cómo repercuten eso o valorar de qué manera repercuten esas pérdidas, si las asumen, si las van a cargar en el precio final y demás. Y luego considerar diferentes alternativas logísticas. En fin, si van a estar transportando todo por contenedor, por camión, por barco, ver cuál es la opción más interesante en función de cómo están los distintos puntos de entrada al mercado a Gran Bretaña, ¿no? Y luego, por último, y no por ello menos importante, revisar el contrato. Y en este caso tenemos que insistir mucho en el Incoterm que utilicen a la hora de negociar sus contratos. Saben que hay 10 Incoterms distintos, cada uno de ellos delimita las responsabilidades del comprador y el vendedor en cuanto al transporte y a los trámites aduaneros, y de todos ellos solamente hay uno que les obliga a realizar el despacho de aduanas de importación, que es el DDP, Delivered Duty Paid. Tengan mucho cuidado con este Incoterm, porque si utilizan ese Incoterm en el contrato de compra-venta, les va a obligar a hacer el despacho de importación en el Reino Unido y les va a obligar con ello a tener un número de ORI británico, a tener ser un operador registrado para IVA británico y a tener un domicilio fiscal y una cuenta corriente en el Reino Unido, lo cual es bastante complicado. Entonces, valórenlo. Hay opciones para utilizar otros Incoterms que les permiten entregar la mercancía, pero sin tener que asumir los costes y las responsabilidades del despacho de importación. Y si su cliente insiste, porque el cliente lo más probable es que intente que ustedes firmen un contrato con ese Incoterm, bueno, pues sepan que pueden recurrir a un agente de aduanas para que se haga responsable de todo el proceso de importación. Pero es un coste añadido más que tienen que integrar en su matriz. Bueno, luego está el viernes hicimos una última videoconferencia de prueba para ver que todo funcionaba bien, y al terminar la videoconferencia nos llegó una alerta del gobierno británico que se había publicado la legislación que va a aplicarse a partir del año que viene en el sector cosmético. Entonces, bueno, les dejo aquí un pantallazo de la portada y un enlace para que puedan descargarse ese documento. En acciones clave para el sector, repasar, simplemente no voy a volver a insistir, pero sí comentarles los temas que ha ido explicando Nicolás en la presentación anterior, ¿no? La necesidad de actualizar el etiquetado con la persona responsable del Reino Unido, actualizar el etiquetado con la información del país de origen, si está fabricado fuera del Reino Unido, la documentación técnica para el nuevo portal de notificación de productos cosméticos, el expediente de información de producto, confirmar la cualificación de evaluador de seguridad que tiene que estar aceptado por el Reino Unido, comprobar
la cadena de suministro ante posibles cambios de rol de responsabilidades de los participantes, es decir, los distribuidores van a pasar a ser importadores, y es importantísimo que el distribuidor y la persona responsable tengan un acuerdo, porque al final la persona responsable es la persona que se va a hacer responsable, pues, me indica de la puesta en el mercado del producto. Entonces es bueno no es necesario que el importador y la persona responsable tengan un contrato entre ellos para que se delimiten también esas responsabilidades. Y luego los plazos de etiquetado que comentó también Nicolás, con los 2 años que tienen para su etiqueta. Para los productos que pongan a partir del 1 de enero de 2021. En REACH no voy a entrar más porque lo explicaba él muy bien, simplemente dejarles aquí un enlace de la guía que publica el gobierno británico sobre cómo cumplir los requisitos de químicos los requisitos REACH para productos químicos. Irlanda del Norte lo mismo, el protocolo ya establecía que el protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo de retirada dice que Irlanda del Norte sigue estando dentro del mercado interior, mercado comunitario. Entonces, los productos que se vendan allí tienen que cumplir la normativa de la Unión Europea. La persona responsable, como ha dicho antes también Nicolás, puede estar establecida en Irlanda del Norte o en la Unión Europea de los 27 Estados miembros, pero no en el Reino Unido, no en Gran Bretaña, perdón. Y luego, los productos que se vendan en el Reino Unido tienen que cumplir la normativa tanto de la comunitaria como de la británica, y los que se vendan solo en Gran Bretaña deberán de cumplir la normativa del Reino Unido. Y luego, 2 últimas pinceladas. El convenio CITES. Bueno, el gobierno británico ha establecido un sistema de controles por fases para facilitar los movimientos de mercancías a partir del 1 de enero de 2021. En previsión de los atascos que pudiera haber, todos los productos que no son controlados pueden presentar una declaración aduanera diferida, con lo cual tienen 6 meses para presentar la declaración y simplemente los camiones van pasando, van guardando registros de todas las operaciones y a los 6 meses pueden hacer despacho de aduanas, liquidar el IVA, los impuestos y presentar la declaración. Los productos cosméticos están dentro de ese grupo de productos no controlados, con lo cual hasta el mes de julio no tendrían que pasar a aduanas. El resto de productos controlados van llevar un sistema de 3 fases, tanto en enero como en abril, como en julio, se van incorporando productos y requisitos. Ahora bien, si el producto cosmético lleva algún ingrediente natural que pueda estar sujeto al convenio CITES, entonces el 1 de enero ya tiene que empezar a presentar declaraciones aduaneras completas. No puede hacer ni simplificadas, ni diferidas, ni ninguna de las facilitaciones aduaneras que les he comentado antes. ¿Qué productos cosméticos llevan productos CITES? Bueno, pues les digo algunos ingredientes o componentes, más que componentes, no ingredientes, componentes que les dan pistas de por dónde van las cosas, ¿no? Los productos que lleven base de orquídea, de caviar, con algunos cactus, determinadas algas, algunos aceites de maderas, algunas maderas propiamente dichas. Todos estos productos deberán de pasar a aduanas el 1 de enero. Y los certificados intracomunitarios CITES ya no valen, porque ya no estamos haciendo un movimiento intracomunitario, sino que tendrá que ser permiso de exportación e importación o notificaciones. Además, no podrán entrar por cualquier puerto de entrada, sino que tendrán que entrar por alguno de los puntos de entrada CITES que tiene establecidos el Reino Unido. Igual que pasa en Europa. Cada Estado miembro tiene una serie de puntos de entrada para productos CITES, donde están concentrados los servicios de inspección que controlarán todo ese tipo de mercancías. Ya para finalizar, comentarles que el alcohol desnaturalizado que llevan perfumes y cosméticos está exento del pago de impuestos especiales. Entonces, si lo van a utilizar como materia prima para fabricar un producto cosmético, no tendrán que pagar los impuestos especiales a la importación, siempre que cumpla con el procedimiento de naturalización que tiene aprobado el Reino Unido.
Y esto es lo que les quería contar. Siento que he sido muy rápido y siento que al principio ya hemos tenido un poquito de descoordinación sobre si se nos estaba viendo o si no. Ahora vamos a pasar al coloquio. Quiero aprovechar para introducirles a María Dolores Arraez, que es la jefa de departamento de bienes de consumo de la oficina, que es quien va a colaborar conmigo en la resolución de consultas, ella sobre todo en los temas relacionados con tendencias de oportunidades de mercado. Y aprovecho también para presentarles a Laura Zabaleta, que está aquí a mi derecha, y es la becaria del departamento, que también es quien nos ha ayudado a preparar la presentación. Bueno, muchísimas gracias por estas dos presentaciones, gracias a los dos por participar y sobre todo tengo que decir por esta distribución de tanta información y tan compleja de una forma ordenada que nos ha servido para tener más claro cada uno de los puntos de los que nos tenemos que preocupar. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a ir preguntando las preguntas que tenemos aquí en el chat, que han ido haciendo a lo largo de toda la sesión los diferentes asistentes. Tenemos bastantes preguntas, así que lo que voy a hacer es ir pasándolos a uno u otro y ya yo iré diciendo para quién creo que puede estar mejor dirigida esta pregunta, pero igualmente, si me equivoco, pues ya os podéis ir pasando la palabra de unos a otros. Yo, en principio, diré un poco quién me parece a mí que lo puede contestar. Sobre todo, si alguien quiere decir algo, levantad la mano para que podamos introduciros antes de hablar, podamos introduciros en la pantalla para que podáis comentar cualquier comentario, ¿no? Y también recordar el tema de acordarse de poner el micrófono para que se os oiga. Vale, de acuerdo, pues empiezo con la primera pregunta que está relacionada con, y yo creo que estaba para Nicolás, está relacionado si habrá un cambio de declaración de contenido nominal en cuanto a la normativa de cómo etiquetar el contenido nominal en los cosméticos. Pues para esto, respuesta sencilla y breve, no hay cambios. Lo bueno es que el sistema métrico seguirá siendo aplicable en el Reino Unido, con lo cual no hay que preocuparse de que le cambiemos a onzas, a galones o a cualquier otro sistema de medida. Seguirá siendo a nivel de sistema métrico y con las mismas consideraciones sobre productos pequeños también. Entonces, los 5 gramos, el límite para declarar este contenido, también seguirá siendo exactamente el mismo. Perfecto, pues muchas gracias. Esto es una buena noticia, porque siempre decías, a ver si cambiamos a onzas o algo así, pues perfecto, ¿no? Sí, una de las pocas buenas noticias. Sí. La siguiente pregunta que ha hecho Xavi dice que sí, en la notificación cosmética que se haga a UK, en la nueva notificación, habrá que incluir igualmente la fórmula cuantitativa y cualitativa. ¿Funcionarán las fórmulas marco igual que en Europa? Bueno, ¿cuál es la situación de la formulación? Pues en la última versión del SCPN hemos visto que efectivamente han conservado las 3 formas de hacer la notificación. Puede ser a través de una fórmula marco, que ya están todas subidas a la base de datos de por sí y son las mismas fórmulas marco que estaban en el CPNP. Puedes notificar por rangos o puedes proporcionar la formulación quali quanti tal y como está en el producto. O sea, tienes las 3 opciones para poder realizar la notificación. Gracias. Dentro de esta misma pregunta, Xavi sigue repreguntando y lo que dice es
que entiende que habrá que enviar toda esa formación de la fórmula al que antes era el distribuidor y que en este caso se supone que pasará a actuar de persona responsable en UK. Y es un poco saber si habrá la obligatoriedad de darle esa fórmula al distribuidor persona responsable. La respuesta breve a eso es sí, hay esa obligación. La persona responsable en UK tiene las mismas obligaciones que una persona responsable en EU y tiene que tener el acceso a la información y el acceso al PIF. Con lo cual, en un momento dado, las autoridades británicas pueden darse la vuelta, solicitar esta información a la persona responsable y la persona responsable tiene la misma obligación de presentarlo en un plazo corto de tiempo. Además, hay que entender que si una persona responsable se ha designado en UK y esta persona quiere llevar a cabo todas sus obligaciones, la responsabilidad de la persona responsable será la de tener toda la información posible para asegurarse de que efectivamente el producto es seguro y es legal en el Reino Unido. Con lo cual, siempre va a haber esa necesidad de pasar la información, sea precedente o sea a posteriori de la necesidad de presentarla a las autoridades. Por lo cual, siempre recomendamos tener y asegurarse de que hay acuerdos comerciales y acuerdos legales sobre el traspaso de información y la posibilidad de los NDAs, que se llaman Non-Disclosure Agreements, que es sobre la propiedad intelectual y la transmisión de la información. Si están esos dos acuerdos en pie, entonces no tendría que haber ningún problema por compartir la información con la persona responsable en UK. Muchas gracias. Aprovecho también para comentar dentro de ese aspecto que realmente no obligatoriamente el distribuidor de esos productos tiene que ser la persona responsable. Yo diría que la marca europea puede contratar a una tercera parte que haga las funciones de persona responsable con la que cierre un contrato, ¿no? y puede ser esa tercera parte la que maneje los datos confidenciales de la formulación si por alguna razón no hay suficiente trato, confianza o acuerdo comercial con el distribuidor. ¿No? Nico, es así, ¿no? Sí, efectivamente. En lo que has comentado es completamente válido. Si no hay un tipo de relación suficientemente sólida o consolidada con el distribuidor, se puede designar a una persona responsable que sea independiente, una compañía. Y hay consultoras en el Reino Unido que ya están trabajando con este aspecto. Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta es que al distribuidor o importador que no sea la persona responsable tendrá que hacer un mandato a la persona responsable con estas responsabilidades. Y si se tiene la persona responsable como una tercera empresa y la cadena de distribución, todos con los acuerdos y los mandatos correspondientes hacia la persona responsable, entonces eso también es un sistema válido y legal y probablemente dé un poco más de seguridad con respecto a la transmisión de la información, como comentabas. Perfecto. Aprovecho también para introducir otra pregunta, que lo que dice es que si una persona responsable en UK es válida también para Irlanda del Norte, que entiendo que esto se ha comentado y la respuesta es que... ¿Nico? Sí, la verdad es un poco complicado en este sentido. Una persona responsable basada en Irlanda del Norte será reconocida en el Reino Unido y reconocida en el resto de Europa. Sin embargo, una persona responsable basada en el Reino Unido será reconocida en Irlanda del Norte siempre y cuando sea solo en Irlanda del Norte que se comercialice y el Reino Unido, por así decirlo. Pero en este caso no tiene sentido porque de todas formas la obligación de tener que hacer una persona responsable en la Unión Europea bajo el marco legal del acuerdo de Irlanda del Norte te dice que tienes que tener una persona responsable en la Unión Europea. Con lo cual, no sé si se lo ha aclarado o lo ha confundido más. Sí, bueno, ha quedado... La respuesta corta es que si comercializas en Irlanda del Norte, si comercializas en el Reino Unido y quieres poner los productos en el mercado en Irlanda del Norte, tendrás que tener una persona responsable en Irlanda del Norte.
o en Europa. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, que también tiene relación con la persona responsable, y lo que dice es cómo habría que indicar en el etiquetado del producto la persona responsable en UK. Habría que poner, teniendo en cuenta que puede haber un producto etiquetado con la persona responsable en Europa y la de UK, ¿cómo habría que distinguir la de UK? ¿Poniendo UK RP o qué? Aquí es donde cambia un poco todo el tema de los preparativos y el plazo hasta el 31 de diciembre y después todo el tema de aplicación a partir del 1 de enero. Si hablamos a partir del 1 de enero y en las responsabilidades de etiquetado, no hace falta designar o indicar cuál es el UKRP en diferencia a la persona responsable en la Unión Europea, simplemente porque una persona responsable en la Unión Europea no será aceptable y aceptada en el Reino Unido y viceversa. Una persona o una dirección en el Reino Unido no tendrá ninguna validez legal para la persona responsable o el producto puesto en el mercado en la Unión Europea. Con lo cual, a partir del 1 de enero, si estás poniendo en el etiquetado una persona responsable en UK y una persona responsable en la Unión Europea, no tienes que hacer ningún tipo de diferenciación. No tiene que ir en negrita, no tiene que ir subrayado, porque las autoridades simplemente reconocerán a aquella persona responsable que se encuentre dentro de su territorio. Y esto va un poco en contra de lo que es el preparativo hasta el 31 de diciembre, hasta el momento en el que seguimos todos en el mismo marco legal, y si tienes a dos personas o dos direcciones mencionadas en tu etiquetado, entonces sí que dentro de la Unión Europea sí que tienes que designar cuál de ellas es la persona responsable. Pero a partir del 1 de enero se introducen las fronteras, somos terceros países. Una dirección española, por ejemplo, no tendrá ninguna validez en el Reino Unido y una dirección británica no tendrá ninguna validez en España. Perfecto, queda muy claro. Otra pregunta relacionada es que si hay un importador diferente de la persona responsable, este debería aparecer también en la etiqueta. No. Si se ha designado una persona responsable, simplemente es la persona responsable que se tiene que introducir. Si decides poner más de una dirección o un nombre y dirección adicional, entonces sí que tienes que indicar cuál es la persona responsable. Y si no quieres que ese importador tenga responsabilidades de persona responsable, tendrá que hacer el mandato a la persona responsable que tú has designado. Pero en principio no tendría que aparecer en el etiquetado a mayores de la persona responsable. Muy bien, muchas gracias, Nico. Ahora vamos a cambiar de tema para que no sea todo el rato persona responsable, y las siguientes preguntas son sobre el evaluador de la seguridad, que es la otra figura protagonista. Entonces, hay varias preguntas sobre ello. Sobre todo, la pregunta la podría resumir, las de las diferentes que se han formulado a este respecto, es si hay algún sitio donde podamos saber cuáles son los requisitos que tiene que tener un evaluador de la seguridad para ser reconocido en UK, y más concretamente si los evaluadores de la seguridad españoles con las titulaciones reconocidas aquí son reconocidos o pueden ser reconocidos en UK. Pues la verdad es que para esto es otras zonas que tenemos buenas noticias. Las autoridades británicas siempre han sido muy pragmáticas y muy abiertas, y en conversaciones que hemos tenido, en principio no hay ningún cambio con respecto a la aceptabilidad de cualificaciones de otros países. Lo que sí que es verdad que el texto legal incluye aquellas cualificaciones que son aceptables para la persona que va a hacer la evaluación de seguridad, y el Reino Unido ha indicado que no tiene ninguna intención de desviarse de esos requisitos y de las guías que existen actualmente sobre qué calificaciones son aceptables, con lo cual en principio no debería existir ningún problema para evaluadores de seguridad españoles que se acogen a lo que es el texto legal y a las guías actuales sobre la aceptabilidad de cualificaciones en el futuro para productos en UK, con lo cual un evaluador español podrá hacer evaluaciones de seguridad para un producto en UK, y aquellos productos españoles que vayan a UK con esa evaluación podrán ser aceptados. Lo único que sí que hay que tener en cuenta es el idioma en el que la evaluación de seguridad y el PIF van a estar, que evidentemente tendrán que ser en inglés, y con lo cual podrá haber la necesidad de hacer una traducción para eso. Y lo único que recomendaríamos es, en caso de que vaya a ser mayoritaria la evaluación de seguridad por parte de evaluadores fuera de UK,
simplemente confirmar o decirle a las autoridades británicas a través de la persona responsable en UK que se está utilizando ese evaluador con esas cualificaciones. Y así se puede obtener una verificación fácil por parte de las autoridades de que efectivamente el evaluador tiene las cualificaciones adecuadas. Bien, pues esto sí que es una muy buena noticia a la hora de simplificar mucho más y sobre todo son menos gastos para las empresas. La siguiente pregunta está relacionada con el logo UKCA y lo que pone es si podrá coexistir en el símbolo de la Epsilon Reverse a partir del 1 de enero del 2022, en el que se acaba este periodo de un año, o deberá ser exclusivo en la etiqueta. Es una muy buena pregunta y es algo que nos hemos tenido que preguntar nosotros y hemos tenido que tener conversaciones con el gobierno para poder finalizar y saber en qué se van a situar. Aunque el UKCA va a ser una marca o una marca adicional en el envase, no hay ninguna indicación ni en textos legales ni por parte de las autoridades británicas de que se vaya a prohibir el uso de la Epsilon reversa. Simplemente no tendrá ninguna validez legal dentro del Reino Unido, pero no hay ningún problema con tener esa marca adicional o tener el UKCA y la Epsilon reversa juntas en el etiquetado. Simplemente no tendrá validez legal en el Reino Unido. Gracias. En este sentido también, en la pregunta de Isabel, que dice que si será válido para nuevas puestas en el mercado, que si lo que ya está en el mercado se aceptará sin esta marca, solo con el Epsilon. Si se ha puesto en el mercado antes del 31 de diciembre, sí. Y es igual que con el tema del etiquetado, igual que con el tema de otros requisitos legales. El acuerdo de retirada establece en el artículo 41 muy claramente que los bienes puestos en el mercado antes del 31 de diciembre podrán seguir en circulación y podrán seguir siendo alcanzables por parte del consumidor final. Sin embargo, los puestos a partir del 1 de enero, ahí ya es cuando hay que tener un poco más de consideración con respecto a la adaptación. Hay un año de periodo de adaptación, con lo cual lo más probable es que los productos puestos en el mercado a partir del 1 de enero en algún momento tendrán que reprocesarse si se quieren traer dentro de la legislación vigente. Entendemos también que el producto puesto en el mercado no se refiere a los lotes, sino al producto en sí creado, ¿no? Es decir, a un producto definido y que se pueden seguir repitiendo lotes sin cambiar de etiquetado, o nos un poco aclarar esa situación. Sí. En todos los casos se hace referencia a los lotes y a las unidades individuales. Las provisiones del artículo 41 hacen referencia a unidades individuales que acceden al mercado, con lo cual sería a nivel de lote que tendría que tener esa consideración. No es simplemente que el producto se encuentre en el mercado como lanzamiento de nuevo producto de una gama o una nueva gama o un nuevo producto, sino son las unidades o los lotes individuales que se fabrican. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta, digamos, de tema aduanero, con lo cual entiendo que es para el señor Rafael Ortega, que dice: ¿se prevé que haya una escala o un periodo de adaptación para los trámites aduaneros? Sí, en principio está previsto que los primeros 6 meses no haya ningún trámite aduanero que tengas que hacer en una aduana física al llegar al Reino Unido. Para el sector cosmético, las empresas pueden llevar su mercancía directamente a sus almacenes, hacer sus registros de todo lo que está llegando y a los 6 meses ir liquidando los impuestos y las declaraciones con la aduana. Entonces es una facilitación importante, puesto que esos primeros 6 meses no van a tener que preocuparse por nada en cuanto a trámites aduaneros, ¿no? Puros y duros. Luego, a partir del 1 de julio, sí, tendrá que hacerse declaraciones de aduanas completas, pero hasta entonces no. A no ser que lleven CITES, que comentaba antes. Perfecto. Respecto al tema aduanero, lo que dice que de cara a Incoterm, ¿qué pasa si se trata de un e-commerce en el cual el destinatario es un particular y que cómo se gestiona
desde España ese e-commerce a un particular sin tener empresa en UK. Respecto a esto, hay un par de preguntas sobre este tema del e-commerce. No sé si María Dolores quiere responderlas tú. Sí, en ese punto, pues evidentemente pasa lo mismo. La empresa española que vende directamente a Reino Unido por correo electrónico o por plataformas online tendrá que tener un sistema según el cual se deje claro si hay derecho de aduana a pagar sobre ese producto, y entonces si lo hubiera, pues tiene que haber, si decide que sea el cliente el que lo pague, tiene que haber un mecanismo para que el cliente pague el derecho de aduana. Si no, también es posible que la empresa decida de alguna forma asimilar ese pago, y entonces la plataforma online, si pudiera ser que la empresa nos diera los datos, yo le pasaría la respuesta posteriormente por escrito. Vale, gracias, María Dolores. En todo caso, como es una pregunta que queda aquí porque es anónimo, nos pasas la respuesta y se lo enviaremos con la documentación a todos los asistentes. Nosotros perdona un segundito, Ana. Sí. Estamos preparando un documento sobre el pago de IVA e impuestos a la importación de comercio online. Tanto para mercancía vendida directamente por la empresa a través de su página web, como a través para mercancía que se venda en mercados electrónicos. Entonces, sí, es lo que decía María Dolores, si nos pasas los datos de contacto o la empresa quiere mandarnos un correo, le podemos responder con detalles sobre cuál será la situación. Sí, yo creo que esta es una duda bastante recurrente. Digo, había más de una pregunta sobre esto, de cómo se tiene que actuar cuando estás vendiendo a través de un e-commerce y no tienes una plataforma ni un distribuidor sito allí, sino que el envío se hace directamente al consumidor. Por supuesto que tienes que, entiendo, cumplir con toda la normativa UK, ¿no? Pero el tema es el trámite aduanero, ¿no? O cómo sería. Yo creo que es una pregunta muy interesante, así que si nos podéis pasar esa respuesta por escrito a la SEC, pues también lo agradecemos porque es algo que nos preguntan a menudo. Vale. Recuerdo una cosa en concreto. Hay unos umbrales. O sea, hay que pagar el IVA, hay que pagarlo sí o sí, independientemente del importe de la mercancía, pero creo que hay un umbral de, no sé, son 190 libras, por debajo del cual no hay que hacer un despacho aduanero. Perfecto, perfecto. Muy bien, esta ya está. Siguiente pregunta. Este ya le hemos preguntado, así que también fuera. La de cómo se gestionará el IVA lo acabamos de comentar. Dice, ¿es obligatorio un EORI y IOR o puede hacer este papel un broker o una empresa de transporte? Sí, entiendo que es para Rafael Ortega. Esa es nuestra. El EORI es un número de identificación que tiene que tener la empresa para relacionarse con la aduana del país donde está haciendo el despacho aduanero. Es decir, las empresas españolas tienen que tener un EORI comunitario para poder presentar una declaración aduanera a la aduana española para exportar. Cuando llega la mercancía al Reino Unido, tiene que haber, para Gran Bretaña en este caso, tiene que haber una empresa británica que se encargue de presentar un despacho de importación para la mercancía. En principio, no es necesario que la empresa española tenga un EORI británico, pero es lo que les comentaba en la presentación con el Incoterm del DDP. Si el contrato lo han hecho con ese Incoterm, que es Delivered Duty Paid, es decir, que está entregado con derechos pagados. En ese caso, los trámites de importación corren por cuenta del exportador, con lo cual el exportador es quien tiene que presentar el despacho de importación, con lo cual necesitan un EORI británico. Si no,
Hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible porque se suponen costes adicionales. Si la empresa no quiere asumir esos costes, como es tener que tener un domicilio fiscal aquí, estar registrado para el pago del IVA y demás, puede contratar un intermediario dinero que actúe en su nombre aquí, o sea, ahí en el mercado británico. Perfecto, gracias. También hay otra pregunta que está relacionada a lo que hemos estado hablando, pero creo que ya ha quedado respuesta, que es si tenemos que tener una persona responsable en UK cuando hacemos venta online. Y yo entonces ya me aprovecho y digo que sí, que hay que tenerla, ¿no? Sin necesidad de pasar a los demás, porque creo que esto ya ha quedado respuesto en las contestaciones anteriores. Otra pregunta es de Carolina, si existe algún cambio en cuanto a ingredientes prohibidos y restringidos. Esto sería para Nicolás. De primeras, no. Entonces, lo que sí que sabemos es que hasta el 31 de diciembre de este año, cualquier restricción o condición para el uso de cualquier ingrediente que se introduzca en la legislación antes del fin de año se traspasará a la legislación británica, con lo cual legalmente será la misma situación. A partir del 1 de enero, el Reino Unido ya no será parte del sistema legislativo, con lo cual cualquier restricción o autorización de uso de ingredientes que sea a partir del 1 de enero será diferente de aquella que se introduzca en el Reino Unido. En el Reino Unido estamos trabajando ahora para poder montar nuestra versión del SCCS para poder hacer evaluaciones de la seguridad de ingredientes y veremos qué pasa con estas restricciones y si el Reino Unido toma las mismas decisiones con respecto a ingredientes que la Unión Europea. Entonces, a día 1 las restricciones serán iguales. Con el tiempo es cuando probablemente veamos las divergencias entre los dos marcos regulatorios. Sí que es verdad que nos han indicado que tendrán muy en cuenta lo que esté pasando a nivel de la Unión Europea, teniendo en cuenta la conectividad de los dos mercados y teniendo en cuenta toda la actividad del SCCS, que el Reino Unido era muy participativo antes. Con lo cual es un poco esta de a día 1 no, pero en el futuro quién sabe. Yo creo que tiene pinta de que sí, que habrá divergencias. Sí. Pero bueno, sí. ya veremos. La verdad que también hay que ver que esas divergencias son casi más complejas para las empresas de Reino Unido que para las de la Unión Europea, con lo cual, en ese sentido, pues quizás hay reticencia a diverger demasiado. Pero bueno, Sí. ya dentro de la Unión Europea empiezan a aparecer ciertas divergencias. Sí, la verdad es que sí. Y es verdad que el Reino Unido siempre se ha considerado muy, muy pragmático en cuanto a las restricciones de ingredientes, a las autorizaciones y a los resultados del SCCS, con lo cual sí que sabemos que va a haber divergencia porque seguramente el Reino Unido será mucho más proindustria que igual algunas de las autoridades que hay en el momento a nivel de la Unión Europea, pero veremos un poco qué pasa. Es como con cualquier tipo de exportación o cualquier tipo de producto que va a varios mercados, acabas aplicando la normativa que sea más restrictiva para asegurarte que vas a todos los puntos. Con lo cual, en este caso será lo mismo. Si hay divergencia, será el mínimo común múltiplo el que puedas coger y sacar de ahí el producto que al final puedes lanzar en todos los mercados. Gracias. Vamos a por otra pregunta porque veo que todavía hay bastantes. Dice, la venta desde España de ingredientes para industria cosmética británica con origen US, ¿cómo quedará en términos de arancel en cada escenario o todavía no se sabe? Es decir, ingredientes de Estados Unidos que se vendan desde España. Un poco... No, el micro. Que en principio, a ver, en un escenario de no acuerdo, el arancel que se aplica a la entrada del Reino Unido es... bueno, habrá que ver si llega a un acuerdo el Reino Unido con Estados Unidos o no llega. Si viene directamente desde España, se pondrá el arancel de entrada. Si hay un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, habrá que ver el origen de ese producto, si se puede beneficiar de los beneficios arancelarios que se aplicarán. O sea, no vale decir, si tenemos un acuerdo de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea,
el hecho de que la mercancía venga del Reino Unido no quiere decir que ya esté exenta de pagar aranceles, depende del origen de esa mercancía. Si la mercancía es un componente del producto final y se ha integrado en el producto final y, por ejemplo, pongamos por caso, si se compra un componente de un maquillaje, viene de Estados Unidos y en España se fabrica maquillaje y el maquillaje se exporta al Reino Unido, ya no nos da igual si ese ingrediente de maquillaje viene de Estados Unidos o no, porque lo que está exportando es un producto comunitario a Reino Unido, con lo cual se beneficiaría de los descuentos en los aranceles o del arancel cero si es que realmente lo hubiera. ¿Que no hay acuerdo? Pues entonces sí, los aranceles que se pagarán en el Reino Unido son normales. No hay ningún... Muy bien, gracias. Seguimos. Hay una pregunta que dice ¿en qué página o en qué dirección se van a notificar las posibles futuras restricciones de ingredientes que salgan? Pues no lo tenemos nada claro todavía. Esto irá evidentemente en la página oficial del gobierno británico. Hay una sección dedicada a cosméticos, con lo cual suponemos que será en eso. Pero en este momento, como el proceso de restricción todavía o de autorización de ingredientes no está ni siquiera planeado, será difícil decir ahora mismo exactamente dónde ir. Con lo cual es un poco de esperar noticias y al final sabremos dónde y lo comunicaremos, pero en este momento no hay claridad sobre dónde saldrán. Aunque sí que es verdad que esto no es prioridad ahora mismo, no para día 1 de enero, con lo cual todavía no hay posibilidad de que las restricciones se introduzcan nuevas en el Reino Unido. Muy bien. Otra pregunta que entiendo que también está medio contestada, pero bueno, es María que dice, nosotros somos responsables autorizados para UK y en España y en US. ¿Debemos cumplir con algún requisito adicional allí? Bueno, no sé si quieres comentar algo, entiendo que es lo mismo. Sí, es lo mismo. En principio no hay ningún tipo de requisito adicional o ningún tipo de formulario, burocracia o nada que hacer en cuanto a la designación de persona responsable. Simplemente se identificará a raíz del portal de notificación de productos cuál es la persona responsable, pero no hay ningún tipo de registro o trámite que hacer para ser persona responsable en UK. Ajá. Y aquí tengo otra también, o sea, hay varios de ese estilo que viene a ser lo mismo, que es cómo gestionaría una empresa que no es ni de UK ni de la Unión Europea la comercialización de un producto en UK a nivel de persona responsable. Entiendo, pues vuelve a ser lo mismo, aunque la pregunta esté planteada de otra manera. Es exactamente lo mismo. Será la misma consideración de un tercero país. Si la Unión Europea va a ser un tercer país y se tendrá que designar una persona responsable en UK, un producto que venga de otro país cualquiera o a partir de otra empresa cualquiera en otro país tendrá que tener las mismas consideraciones y tendrá que designar una persona responsable en UK. Y esto podrá ser el importador, un distribuidor o una tercera empresa que se dedique a esos servicios. Vale, y en este sentido, una última pregunta que hay sobre esto, lo que dices, entonces, para terceros países que entren que quieran entrar tanto en uno como otro, Unión Europea y UK, lo que necesitan es una persona responsable en Irlanda del Norte que cumplirían ambos, que es lo que ya hemos comentado al principio. Sí, eso sería correcto. Si es una empresa que viene de fuera, una persona en Irlanda del Norte sería suficiente para poder cumplir con los requisitos de persona responsable en la Unión Europea y persona responsable en el Reino Unido. Con lo cual es un poco de dos pájaros un tiro. Sí, exacto. Esto ya está. Otra cosa que creo que también ha quedado contestada, pero bueno, alguien que ha preguntado si en el etiquetado habría que poner Made in Spain en la etiqueta si fabricamos en España. Sí. Efectivamente. La respuesta corta y directa, sí. Sí. Y luego hay otra que habla de si existirá en el futuro la restricción absoluta de comercialización de productos testados en animales en UK.
Actualmente en la Unión Europea se comercializan. Si este testeo ha sido para poder ser vendido en China, pero que también se vende en EU. Bueno, entramos en debate, Nico. Dejaré el debate para otra ocasión, Sí. pero la versión corta de la respuesta a esa pregunta es que no hay un cambio en la política y en la dirección en cuanto a tests en animales. La legislación se ha traspasado tal cual, se mantienen las mismas restricciones, no hay ningún tipo de cambio en cuanto al alcance sobre estas restricciones, con lo cual ahí se queda el debate por ahora. Veremos qué pasa en el futuro, pero en principio no hay ningún cambio. Sí, en ese debate ya tenemos mucha experiencia en el sector cosmético. Hay otra pregunta que se refiere al REACH, ¿no? Que creo que es la primera que tengo de REACH, que lo que dice es si las fichas de seguridad de la Unión Europea basadas en CLP serán válidas también para UK. En principio, sí. De nuevo, es otra de las legislaciones que se han pasado tal cual a la legislación británica, con lo cual no hay ningún tipo de diferencia en este momento, por lo menos, en cuanto a las fichas de seguridad. Lo que sí es simplemente que se mantiene la extensión de productos cosméticos finalizados, de tener que tener un SDS o un MSDS, pero en principio el alcance y los requisitos para el lote sin fabricar y para las mezclas químicas seguirán siendo las mismas. Muy bien. Y otra pregunta, que esta sería para Rafael Ortega, es: ¿los requisitos de la factura comercial serán los mismos que para exportar a cualquier otro destino no comunitario, como por ejemplo USA? Sí, claro, es lo mismo. En principio, sí. El exportador que se acostumbra a exportar a un país tercero, pues esto va a ser un país tercero a partir de ahora. Los requisitos son... Y luego, por último, tengo una aclaración que dice la persona que habló sobre los ingredientes importados de Estados Unidos y que luego se venden a diferentes países europeos, entre ellos UK. Y dice que no fabrican, que solo los distribuyen. Es decir, no son fabricantes, son distribuidores de ingredientes que importan desde América y después los venden en Europa y en UK. Bueno, entiendo que igualmente la respuesta es similar, ¿no? En este caso, creo que ha sido Nico, ¿no?, quien lo ha contestado. Creo que ha sido el señor Rafael. Pues ya me he hecho un lío. Sí, pues Rafael. Sí. Nosotros sí, pues igual. Sí, vale. Perfecto. Vamos un poco rápido porque es que ya estamos muy fuera de tiempo y queda una última pregunta que yo creo que es como volver a decir algo que creo ya se ha dicho, pero es una que dice: ¿qué formación tiene que tener la persona responsable? Que la puedo contestar yo misma, que la persona responsable es una empresa o una persona, no tiene que tener ninguna formación específica, lo que tiene que tener es unas obligaciones que cumplir, que es la legislación. Pero si queréis añadir alguna cosa, la podéis añadir. No, en principio, nada que añadir a lo que has dicho, completamente correcto. Supongo que la formación será más relevante para evaluar la seguridad que para la persona responsable. Eso, sí. Perfecto. Pues hasta aquí todas las preguntas. He intentado ir rápido y descartar las que se repetían y todo, pero es verdad que nos hemos encontrado con muchas preguntas. Este es un tema que a todos nos interesa y mucho, hay muchas dudas y realmente pues os habéis contestado muy bien. Creo que las respuestas han sido muy claras. Aún así, aparte de daros las gracias por intervenir, pues si hay alguien más que nos pregunta algo, pues a ver si podemos o directamente a la empresa o a través de nuestra Secretaría de la Sociedad de Químicos Cosméticos. Así que daros las gracias de nuevo.
darle las gracias a todos los asistentes. Nos hemos ido un poquito de la hora debido a la cantidad de preguntas que había y esperamos volver a tener el año que viene, no sé dentro de cuánto tiempo, otro webinar sobre cómo va esto y con qué nos hemos encontrado, porque pienso que es un cambio suficientemente importante para no dejarlo aquí. Y esperamos contar de nuevo pues, con las personas del ICEX en la oficina comercial del Ministerio en Londres y, por supuesto, con Nicolás, que ya viene colaborando desde antes y bueno, que siempre lo tenemos ahí a mano para preguntarle nuestras dudas. Así que muchas gracias a todos. El siguiente webinar de las asamblea de la SEC, que será el día 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Será en formato online este año debido a la situación y espero que estéis allí todos los que podáis y seáis socios, claro. Así que buenas tardes y gracias a todos por asistir.